Adriana Matar, especialista en administración de áreas naturales y defensora del medio ambiente. Hoy vamos a hablar de las plantas curativas. Hola, ¿qué tal? De plantas curativas, sanativas o plantas medicinales o como quieran decirle. En realidad vamos a hablar de algunas especies propias de la localidad, cuáles son los principios que tienen, para qué sirve y cómo se podrían usar algunas. ¿Cuáles son las plantas originarias aquí en Villa Langostura? De las plantas originarias, la que más se usa, la más conocida es el pañil, que justo es el que está atrás tuyo. El pañil, que es la Buddleia globosa, como se le llama científicamente, es una planta que es propia de la zona, pero que también se encuentra en otras regiones, ¿sí? Distintos tipos de especies y ecovariedades de la misma planta. Y la función, digamos, el uso de esta especie se da básicamente como cicatrizante, externo o interno. Por ejemplo, se lo puede utilizar para hacer cremas o para hacer emplastes sobre heridas. Y interno, para úlceras, gastritis, se puede usar en infusiones, por ejemplo. Ese es uno de los usos. ¿Qué pasa con las especies nativas y sus usos? El problema de las especies que nosotros utilizamos medicinales es poder saber cuál es la dosis que tenemos que tomar, teniendo en cuenta que ellos no tienen la etiqueta de la cantidad de miligramos. Entonces, ese es otro de los problemas que hay. Muchas veces la gente utiliza especies medicinales y enmascara síntomas de alguna enfermedad que es más grave. Entonces, lo importante es aprender, conocerlas, saberlas y saber cuándo se usan o no se usan. Otra de las especies muy conocida es el llanteno siete venas, que es un yuyito que crece, como dice la gente, los yuyos, que crece por todos lados, que tiene una inflorescencia muy llamativa, que se usa como para tirar, los chicos lo usan para tirar, y que en realidad tiene como finalidad, es un antiinflamatorio, es un antihistamínico no corticoideo. Entonces, ¿qué quiere decir? Se utiliza para inflamaciones. Dentro de gastritis, por ejemplo, hay gastritis que son con inflamación de abdomen. Y lo que se recomienda es usar el pañil con el llantén combinado, según cuando sea la inflamación, antes o después de las comidas. Esas son distintas variantes, por eso es tan importante conocerlas bien. ¿Estas plantas nacen a un costado de un lago, de un arroyo o simplemente en el jardín? Las plantas estas crecen en el bosque. Si nosotros utilizamos el pañil en realidad es un recuperador de suelo. Se llaman especies pioneras. Es una especie pionera porque empieza en lugares áridos, básicamente, donde no hay sombra, hay mucho sol. Pero puede crecer bajo sombra mucho más pequeño, digamos. El llantén crece como el pasto. Normalmente la gente lo saca porque no le gusta dentro del pasto, pero crece en distintos lugares. Es decir, que lo encontramos en varias partes, en todos lados. El maqui, por ejemplo, que ahora está de moda, yo le pongo de moda porque después del volcán empezaron a salir las pioneras. Y dentro del bosque empezó a salir el maqui. Entonces todo el mundo me pregunta, ¿qué es esto? Maqui. Y si bien los macales no me dejan pasar mucho la luz porque es un arbusto alto que puede generarse alto, no solo cura el suelo o sana el suelo, sino que además tiene muchísima vitamina C. Todo esto lo usaban nuestros abuelos y seguramente, o sea, evitaban consumir los químicos, ¿no? ¿Se vuelve hoy, hay una intención de volver a estas plantas curativas? Se está volviendo lentamente a las plantas curativas. En realidad ellos lo usaban como preventivo más que para sanar, y teniendo en cuenta que, digamos, la parte de farmacología estaba menos desarrollada y la accesibilidad a eso era menor, era lógico que reemplazaran nosotros. Entendamos que ellos utilizaban las especies porque no tenían otros elementos farmacológicos. Si vamos a químicos, siempre usamos químicos. Por eso lo importante de conocer las especies nativas y de saber la cantidad es entendiendo que nosotros estamos usando químicos. La digitalis, que es una especie que no es nativa,
pero es asilvestrada, es decir, pudo convivir con el bosque nativo, de ahí se saca la digoxina. La digoxina es una sustancia que se usan que usan los cardíacos. Lo que ocurre es que la dosis de digoxina es lo que va a determinar el efecto dentro del cuerpo. Adriana, ¿hay alguna forma para comunicarnos con nosotros a través de un Facebook, a través de un número? Sí, para comunicarse conmigo, yo tengo mi Face que se llama Adriana Mater. Y como teléfono tengo un teléfono celular 0294 154 484398. Lo único que no hago es atender en la siesta. Porque como buena sanjuanina, me preguntan dónde duermo mi siesta, es mi identidad. Hoy que estábamos hablando de la identidad, sí, utilizo la siesta porque me gusta levantarme muy temprano en la mañana y me acuesto tarde en la noche. Entonces la siesta es el único horario que no recibo nadie.